Estamos ya en el encuentro número 15 de Economía Peronista, siguiendo siempre el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. Economía peronista que pretende ser la teoría que explica el principio fundamental económico del peronismo, el principio de la independencia económica. Recordando siempre el lema de esta materia. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía, o sea, al servicio de la producción, y esta al servicio del bienestar social, o sea, al servicio del hombre, de la mujer, del ser humano. Y vamos a concluir hoy la segunda parte de economía peronista referida al plan quinquenal y la conducción económica. Compartiendo con ustedes la segunda y última parte del capítulo séptimo referido a la unidad de acción. Unidad de acción. Unidad de concepción, o sea, unidad en las ideas, imprescindible para Perón para que pueda haber unidad en la acción. Recordamos siempre en cada uno de los encuentros el esquema general de la doctrina peronista referida a este principio fundamental económico de la independencia económica, que implica, recordamos una vez más, recuperar el patrimonio nacional, recuperar la riqueza producida por los argentinos y para los argentinos como primera etapa, porque nadie reparte lo que no tiene. En segunda instancia, una vez recuperado el patrimonio nacional, reactivar la economía, o sea, poner el capital, el dinero al servicio de la producción. Y por último, realizar, sí, una justa distribución de la riqueza, o sea, poner la economía, o sea, la producción en función social, o sea, al servicio del hombre, de la mujer, del ser humano. Entonces continuamos compartiendo con ustedes el tema 5 del capítulo séptimo, que se refiere a la Secretaría de Asuntos Técnicos y el equipo económico. Instrumentos de la unidad en la acción para en el segundo plan quinquenal, como parte del segundo plan quinquenal, para que haya unidad de acción en el segundo plan quinquenal. El capítulo 30 del segundo plan quinquenal, que trata de las inversiones del Estado en el objeto general 18, expresa que la ejecución de los planes quinquenales exige la conducción nacional de los mismos. Siempre en el peronismo se habla de conducción, en oposición a la abstención neoliberal respecto del Estado y al dirigismo que realizan otros proyectos políticos. La ejecución de los planes quinquenales exige la conducción nacional de los mismos, que será ejercida por el presidente de la República por vía de la Secretaría de Asuntos Técnicos en aquel momento, que actuará con el asesoramiento del Consejo Nacional de Planificación. Recordamos que esta materia de economía peronista fue escrita fines de 1954, principio de 1955 seguramente. Entonces, por vía de la Secretaría de Asuntos Técnicos, que actuará con el asesoramiento del Consejo
Nacional de Planificación, que será integrado por delegados de todos los ministerios nacionales, de las provincias adheridas al régimen nacional de planificación, de la municipalidad de la capital federal y de los territorios nacionales que existían en aquel momento, y eran las provincias de La Pampa, Chaco y Formosa. Fijémonos bien el grado de coordinación y el grado de integración que hacía el general, delegados de todos los ministerios nacionales, de las provincias adheridas al régimen nacional de planificación, que eran todas, y de la municipalidad de la capital federal y de los territorios nacionales. La conducción de los planes quinquenales exige la verificación adecuada de sus realizaciones, o sea, el control, la verificación de sus realizaciones, que será organizada de manera estable por la Secretaría de Asuntos Técnicos. La verificación de las realizaciones, no es que ponían vamos a hacer tal cosa y si no se hacía no pasaba nada. Se verificaba si se hacía o no lo planificado. En el capítulo 5 hemos hablado de la organización estatal en la conducción económica. Aquí volvemos al tema para referirnos a las principales partes constitutivas de la organización estatal, o sea, la Secretaría de Asuntos Técnicos y el Consejo Nacional de Planificación. Planificación, tan olvidada en tantos y tantos ámbitos nacionales, provinciales y municipales. La Secretaría de Asuntos Técnicos, como organismo de coordinación interministerial y nacional, al mismo tiempo, en la medida en que las provincias, los territorios y la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires concurren a través del Consejo de Planificación a tomar contacto con las directivas generales que se imparten desde el plano federal. Coordinación total a través de la Secretaría de Asuntos Técnicos para una unidad de acción, para lograr unidad de acción. Debe recordarse que el plan quinquenal es una proyección hacia el futuro, en lo que queremos hacer. Anualmente debe hacerse una recapitulación sobre la situación general económica del país y deben decidirse montos de inversiones del Estado y otros aspectos de la realización del plan. Había un plan de 5 años y cada año se hacía un análisis exhaustivo de los avances realizados. La organización de la conducción de los planes quinquenales permite cumplir el principio de la concepción centralizada y de la acción descentralizada. Un axioma importantísimo para Perón. Hay una vinculación entre los organismos federales y los organismos provinciales, que pueden denominarse centros motores de esa unidad de concepción. Centros motores de unidad de concepción. A su vez, esa misma unidad de concepción o unidad en las ideas, o unidad en los objetivos, o unidad en la finalidad, permite la unidad de acción, que se lleva a cabo en forma descentralizada desde el gobierno federal, a través de sus entidades de acción, las empresas del Estado, las reparticiones que tienen obras a realizar y otras entidades que están en la esfera federal, junto con el mismo tipo de acción que se desarrolla desde cada uno de los gobiernos de provincia. En este conjunto de organismos que intervienen en la planificación está el equipo económico, que es el ente que coordina todas las medidas en la esfera económica.
el decreto 4870 del año 53 y su actualización reciente por decreto 13.751 del 54, esto nos indica que este libro fue escrito a finales de 1954, que adjudican las responsabilidades para el cumplimiento del plan, indica que hay 4 órganos de conducción: asuntos técnicos, asuntos económicos, defensa y asuntos políticos. Desde la formulación del Plan General de Inversiones Estatales hasta la modulación de los diferentes objetivos que entran en los planes típicamente económicos, el conjunto de los ministerios económicos ha tenido que dar previamente su visto bueno antes de ser pasado a la compaginación total del plan. Todo en perfecta coordinación, en consulta permanente con todos los integrantes e intervinientes en el plan económico. Lo diferente, esa ha sido la forma en que se ha trabajado. Los diferentes funcionarios de los ministerios del equipo económico fueron tomando parte por parte los diferentes planes. De allí que, al atribuirse las responsabilidades, es lógico que cada ministerio tenga las que específicamente le corresponden de acuerdo con su función, aspecto que está determinado en la Ley Orgánica de los Ministerios 14.303. Ahora bien, a medida que se va desarrollando el plan, por lo menos hasta este momento, un problema de carácter económico, específicamente económico, recibe una primera línea de coordinación dentro de los ministerios del equipo económico. De ahí pasa con una formulación de conjunto a la Secretaría de Asuntos Técnicos. Esta previa tarea de coordinación, siempre coordinación con todas las partes intervinientes, se impone por el hecho de que ya es tradicional desde que el general Perón conduce el país, que antes de tener esa idea de conjunto para los problemas económicos, debe consultarse cada una de las opiniones de los diferentes ministerios. En verdad que cada ministerio comprende un radio de acción que tiene que ser complementado con la acción de los otros ministerios desde ya. Por excepción, un ministerio puede disponer sobre aspectos vinculados a la política económica sin consulta previa a los otros ministerios, porque como dice Cristina, todo tiene que ver con todo. Y vamos entonces al tema sexto del capítulo séptimo, la organización económica del pueblo. Tema importante si los hay. Y Perón ha dicho, cada uno tiene su puesto en esta lucha por la felicidad del conjunto del pueblo y la grandeza de la patria. Pedimos solo que cada uno y cada una cumpla con la misión que tiene, ya sea en la ciudad o en el campo, en el aula, en el taller o en el laboratorio, ya sea en la chacra, en la estancia o en cada uno de los lugares en que actúe, pues allí tiene una tarea que realizar dentro de los objetivos fijados en el segundo plan quinquenal. Perón siempre habla del pueblo organizado, sin cuya participación es imposible realizar lo que el peronismo propone. Esencialmente, la organización económica del pueblo está constituida por los diversos sectores de la producción y circulación de la riqueza. De la eficiencia de esa organización depende la felicidad del pueblo, principal objetivo del justicialismo.
de la organización económica del pueblo, o sea, de la eficiencia, del buen funcionamiento de esa organización económica del pueblo, depende la felicidad del pueblo, o sea, depende la finalidad suprema del peronismo. El general Perón dijo, si las fuerzas económicas de la nación se organizan sobre bases de cooperación con el esfuerzo que realiza el Estado, este, tarde o temprano, cumplirá con nuestro ideal, que es dejar el proceso económico en manos de tales organizaciones, así como hoy prácticamente está todo el proceso social en manos de las organizaciones obreras. Hace falta solamente que las organizaciones sindicales, económicas y empresariales tengan sentido patriótico. Trabajen para, primero y principal, para ellos, pero también y fundamentalmente para el conjunto del país, sintiéndose parte de esta hermosa Argentina. Y sigue el general en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 5 de mayo de 1951. Estoy plenamente convencido de que el porvenir nos dará la razón y que entonces gobernar será una tarea más fácil de la que fue para nosotros. Todavía no lo hemos conseguido, mi general. Vamos entonces al tema séptimo del capítulo séptimo, estructura y funcionamiento de la Comisión Económica Consultiva. Misión Económica Consultiva, un instrumento permanente de consulta para llevar adelante el proceso económico. A este organismo ya lo hemos mencionado en capítulos anteriores y hemos destacado que es un organismo esencialmente de representación del pueblo organizado, en el que confluyen trabajadores, productores, industriales, comerciantes y consumidores. ¿Cuándo lograremos que todos estos trabajadores, productores, industriales, comerciantes y consumidores tengan conciencia nacional, organización nacional y personalidad nacional, social y política, de manera que trabajen con unidad de concepción y con unidad de acción para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria? La Comisión Económica Consultiva ha sido creada en enero del año 1953 para servir de asesoramiento permanente al Poder Ejecutivo Nacional en materia económica y financiera. Esta comisión se halla integrada por 12 miembros titulares y 12 suplentes, 4 miembros representantes de la CGT, 4 de la Confederación General Económica y 4 técnicos del Gobierno Nacional. Se reúne por lo menos una vez por mes y la preside el presidente de la Nación y en su ausencia el secretario de Asuntos Económicos. Dentro de la comisión consultiva funcionan comisiones específicas sobre las siguientes materias. Nivel de vida, que estudia los problemas de relación de precios y salarios esencialmente. La Comisión de Comercio Interior, la de Comercio Exterior, la Comisión de Industrias Agropecuarias y la Comisión de Industria de Transformación y Vivienda. Esta Comisión Económica Consultiva es continuación, en buena medida, de la Comisión Nacional de Cooperación Económica
que se había creado en 1950. El equipo económico y las funciones funcionarios técnicos de la Administración Nacional participan de las diversas reuniones que efectúa la Comisión Económica Consultiva. En verdad, hay una intercompenetración entre lo que hace el equipo y lo que hace la Comisión Económica Consultiva. En esa forma, la comisión va siguiendo el hilo de los hechos y de los problemas y va haciendo llegar al presidente de la República sus puntos de vista que previamente son discutidos en el seno mismo de la comisión. Qué organización que tenía en general. Qué grande, qué grande. En los casos en que la materia requiera un estudio previo, las reuniones se repiten durante el mes o en los momentos en que es necesario estudiar o analizar esos problemas. Y vamos a ver entonces el tema 8 del capítulo 7. Me parece que es el último tema de este capítulo. La coordinación para la unidad de acción. Siempre la coordinación, siempre la unidad, siempre la integración, siempre la armonía, siempre la armonía. Y en el segundo plan quinquenal se nos decía, en su capítulo 28, la planificación nacional como instrumento de gobierno debe abarcar todas las actividades del país y a tal efecto la nación coordinará su acción planificadora con las provincias y las organizaciones sociales, económicas y políticas. Siempre la participación de todas y todos los factores intervinientes. Vemos entonces que en esa coordinación el aspecto nacional es lo primero. El conjunto, lo primero, el conjunto. Primero la nación. Primero el cuerpo integrado. La coordinación para la unidad de acción no tendría mucho sentido si previamente no se alcanzara la unidad de concepción, o sea, la unidad en las ideas. La concepción es la tarea primera, o sea, la idea, el plan. Pero no por eso es la tarea decisiva y la más importante. En el arte de la conducción, lo fundamental está en la realización. En un cuadro, lo importante no es lo que el pintor tiene en la cabeza, sino lo que plasma en el lienzo. La realización del cuadro o la realización de la estatua. Al final, lo que queda después de todo el esfuerzo comprometido es la obra concreta, como lo ha expresado en muchas ocasiones el general Perón y específicamente en conducción política. La conducción de un país no difiere fundamentalmente en sus aspectos generales de las demás actividades del hombre y la mujer que pueden y deben ser conducidas. Toda tarea de conducción exige, para ser realizada, que mediante la unidad de concepción se logre en germen la unidad de acción. Sin unidad en las ideas, sin unidad en la finalidad o en los objetivos, es imposible que haya unidad en la acción. Cuando se conducen acciones de cualquier naturaleza sin unidad de concepción, no hay unidad de acción, dice el general don Juan Domingo Perón, el mejor y más grande estratega y especialista en conducción
militar y política que hemos tenido. Cuando se conduce un país, también la unidad de acción ha de lograrse mediante la unidad de concepción, que ha de traducirse en unidad de acción, pero no de una manera coercitiva, sino persuasiva, de auspicio o de fomento de la acción del propio pueblo. Entonces, el aspecto último de la coordinación es el esfuerzo de conjunto y simultáneo en la medida, el esfuerzo conjunto y simultáneo en la medida en que todos los centros de donde irradia la acción están perfectamente identificados en lo que debe hacerse, vale decir, están identificados en la concepción de cómo proceder y cómo realizar lo planificado. Y con estas ideas terminamos el capítulo 7 de Economía Peronista y mañana, si Dios quiere, vamos a empezar la tercera parte de Economía Peronista que se refiere a los resortes de la conducción económica y empezaremos el capítulo 8 que habla de las inversiones del Estado, los resortes de la conducción económica y empezaremos con las inversiones del Estado. Y con esto me despido por esta noche, no sin antes desearle, muy buenas noches.